fetal, el bebé, en el bebé, la placenta es la que se va a encargar del intercambio gaseoso, ¿cierto? Cuando existe algún problema a nivel de la placenta y esta por alguna situación que presentó la madre, que se dio capaz una hipertensión, una preeclampsia o alguna situación que hace que haya una insuficiencia placentaria, va a hacer que al bebé uno irrigue menos y oxigene menos. Por lo tanto, el bebé va a llegar a sufrir una insuficiencia respiratoria. Y ahí ya va a haber algunos cambios en lo que son la presión de oxígeno que va a disminuir y la PCO2, o sea, el CO2 va a aumentar. Y por ende, en una primera etapa capaz primero habrá dificultad respiratoria, luego habrá una insuficiencia donde ya va a bajar la presión de oxígeno, por supuesto, y luego ya va incluso a repercutir a nivel general, cambiando el pH a nivel de sanguíneo, y va a haber lo que se llama una acidosis fetal, ¿sí? Ya sea respiratoria o ya sea metabólica o mixta, ¿no? Entonces, todos estos eventos se van a producir porque algo pasó en esto, ya sea por situaciones antes del parto o durante el parto, que van a perjudicar al bebé en cuanto a su intercambio gaseoso, que van a ser traducidos por diferentes síntomas. Habíamos dicho que existe una transición de la vida intra a extrauterina, ¿cierto? En la vida no se ve bien, ya hace rato no sé, no puedo yo mejorar esto, pero me dicen que toda la semana ha estado así. ¿O alguien sabe cómo mejorar el foco? Sí, es manual, complicado. Entonces voy a ir a la tabla. ¿Será que puede haber que es alto? No se puede. Cuando les mande las diapositivas, me lo van a leer de modo, se lo voy a ir relatando, ¿ya? Entonces, cuando se produce el parto, o sea, del parto, sabemos que cuando el bebé sale y uno llora, le estamos aplicando las pinzas en el cordón y lo separamos de la placenta, llora el bebé, ¿cierto? Y entonces ahí es donde se produce un evento donde ya el bebé va a empezar a utilizar los pulmones en lugar de la placenta y se va a producir un intercambio gaseoso. Se va a reabsorber el líquido que existe a nivel alveolar y entonces el aire que, en todo caso, el líquido va a ser reemplazado por aire, ¿cierto? Y esto va a hacer que aumente el flujo sanguíneo a nivel pulmonar y por consiguiente va a haber unos cambios también a nivel del conducto arterioso donde se va a contraer a este nivel y se contrae gradualmente, ¿no? Entonces es aquí donde tendría que haber usualmente eso tendría que pasar normalmente. Pero puede haber transiciones anormales donde este evento que decimos que se reemplaza el alveolo de líquido a oxígeno no siempre va a salir bien, no siempre se va a producir bien, y eso se va a traducir por algunos signos, como por ejemplo que el bebé cuando nazca tenga un esfuerzo respiratorio o tenga una respiración irregular o tenga una apnea o al revés una taquipnea. Apnea es cuando no respira y en una pausa más de 20 segundos, incluso acompañada de cianosis o bradicardia. O bien puede haber una taquipnea cuando el bebé respira rápido, usualmente más de 60 hablamos de taquipnea, ¿ya? Bradicardia o taquicardia es que el bebé está con el corazón bastante bajo, con una frecuencia cardíaca muy baja, o taquicardia alta, ¿no? Entonces, normalmente más de 160 ya hablamos de taquicardia, ¿no? Bradicardia ya estamos debajo de 100, ya estamos como que algo está pasando con este chico, entonces baja. Tono muscular disminuido significa que puedan hacer flasmas o una saturación baja. Todo esto va a producir que baje la saturación y después incluso se afecte la presión arterial. Entonces, podemos decir también que en recién nacidos, a diferencia de los adultos, normalmente la mayoría de los bebés tienen un corazón que está bien y normalmente este
recién nacido más que hace paro cardiorrespiratorio, hace un paro respiratorio y luego recién cardíaco, ¿sí? O sea, primero se altera usualmente la parte respiratoria y luego recién la parte cardíaca, ¿ya? Ahora, es importante saber que antes del parto yo debo saber si hay algún factor que va a hacer que mi recién nacido requiera reanimación. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Ahí está, por ejemplo, aquellos que surgen antes del parto. Uno, si la mamá no tuvo ninguna atención, habíamos dicho que es un factor, porque no voy a saber de qué, uno tal vez de qué edad gestacional, si ha hecho todos los laboratorios, si tiene VIH, si por ahí es prematura, porque uno no sabe en el momento que se confronta, ¿cierto? Entonces es un factor de riesgo. Si es prematuro, postmaturo, o si es macrosómico es cuando es grande, no más de 4 kilos, o si tiene retardo de crecimiento intrauterino, significa que por alguna situación, ya sea por ejemplo una hipertensión de la madre, que desde los primeros meses de gestación la mamá tuvo una hipertensión, por ejemplo, y que provocó que haya menos irrigación a nivel de la placenta y por ende al bebé, y entonces el bebé que se va a desarrollar poco en todos los diámetros, ya sea perímetro cefálico, la talla, incluso la medida del peso, todo va a ser pequeño, ¿cierto? A eso se llama retardo de crecimiento intrauterino, porque no llegó a desarrollarse bien, que es muy diferente a un prematuro, ¿no? El prematuro es aquel cuya edad gestacional está menos de la que tendría que tener para nacer, pero incluso los prematuros pueden tener un buen peso. Por ejemplo, hay prematuros con 35 semanas que tienen peso de 3 kilos o de 2,500 para arriba, ¿sí? Pero en cambio los de retardo de crecimiento intrauterino son aquellos que, si bien pueden ser a términos, o sea, que nacer de 38, 39 semanas, 40, pero sus tamaños, todo está reducido, su peso, su tamaño. Entonces usted puede decir que es un retardo de crecimiento con todas las medidas, pero con características somáticas que ya sabemos del cabello, pabellón, nódulos, genitales, que dan para un término, ¿sí? ¿Ya? Trastornos hipertensivos, la eclampsia también va a estar ahí. El embarazo múltiple, la anemia fetal, o qué sé yo, por una incompatibilidad, por ejemplo, o factor, polidramios, oligodramios, la presencia de líquido, digamos, o abundante o disminuido, hidros fetal, malformaciones, que tal se puede tener una cardiopatía, ¿cierto? Son factores previos de riesgo. O durante el parto puede presentarse, qué sé yo, si por ahí la mamá estaba embarazada y se cayó y tenemos que hacer una cesárea de emergencia, ¿cierto? O que el bebé no tiene el parto no se ha desarrollado adecuadamente, tuvieron que utilizar forceps o ventosas, o las presentaciones de nalgas, distocia de hombros, o que tengan una alteración en la frecuencia cardíaca fetal, o que la madre ha utilizado algunos medicamentos como magnesio, narcóticos, anestesia, que van a producir depresión neurológica en el bebé, hemorragias obstétricas con una placenta previa, o una infección, que tal si la mamá tuvo una infección de vías urinarias o una vaginitis, ¿qué va a producir? Una corioamnionitis probablemente, o bien si por ahí pues un paciente que es un posttérmino, puede ser un líquido meconial, es decir, que el bebé se hace popó, ¿sí? y ahí producirse un síndrome de aspiración meconial, o un cordón umbilical prolapsado. Yo tuve un caso, les conté, cuando estaba en el campo, el primer turno salió primero el cordón, o sea, me trajeron una embarazada con un cordón afuera y luego la cabeza. ¿Qué hace? Claro, la mantearon, les conté esa anécdota, que la mantearon a la mamá, que lo primero salió fue el cordón y luego recién la cabeza, entonces la cabeza comprimía al cordón en el canal del parto, entonces no llegaba sangre del bebé, porque estaba ahí comprimido el cordón. Entonces todos son emergencias que se pueden producir y factores de riesgo durante el parto. Ahora, habíamos dicho cuáles son las preguntas que yo siempre debo hacer cuando estoy frente a un recién nacido. Al obstetra, ¿qué le digo? ¿Qué pregunto? ¿Qué edad gestacional? ¿Cuál es el color del líquido? Por ejemplo, si es que edad gestacional, si yo voy a hacer una reanimación, seguramente la figura
temperatura va a cambiar, capaz es un prematuro o capaz es un postérmino, pero también puede ser un atérmino, pero capaz tiene otros factores de riesgo, otras preguntas que no están bien, ¿me entienden? No siempre va a ser prematuro o postérmino, ¿ya? ¿Qué tal si el líquido amniótico está meconiado? ¿O qué tal si está con fétido, maloliente, medio amarilloso, viscoso, ¿cierto? O si por ahí son dos, ¿cuántos bebés, cuántos productos son? O si tiene algún factor de riesgo adicional. Y ahí falta una pregunta que dijimos, ¿cuál es el plan de corro? Entonces, siempre dijimos, si no tiene factor de riesgo, capaz yo solo la atiendo al bebé. Pero si tienen factor de riesgo, necesito dos siempre, porque hay una posible reanimación. Pero si son gemelos, peor todavía, 4 gemelos. Entonces, por eso tengo que saber bien todos estos factores y cuántos productos son todos para poder atender correctamente al paciente. Y de esto yo ya les hablé ya, no vamos a tardar mucho tiempo los materiales que los vamos a conocer mejor todavía en el tema de reanimación, la numeración del diámetro, el diámetro de los tubos, las hojas de la laringoscopio, cuáles son las que utilizan. Pero para eso necesito que asistan a prácticas. Tenemos que saber ahí todo, qué número, cuánto voy a meter el tubo, cuánto voy a introducir el tubo, qué hoja voy a utilizar qué número de tubo, que dependerá de la edad gestacional, del peso, ¿ya? Entonces, la medicación y los instrumentales, ¿no? Aquí está resumido lo que yo siempre les digo en las clases, todo el material para termorregulación, más aún si es prematuro voy a necesitar además bolsas, esas que son como plásticos para que no pierdan calor, las incubadoras, las cunas, los sensores de temperatura, los equipos para despejar las zonas de aspiración, las peras, aquí están las medidas 8, 10 y 12 French, la oxigenación, la ventilación, todo lo que es para la ventilación y la medicación que ya nosotros lo conocemos a detalle en lo que es la atención de recién nacido. Por supuesto que tengo que hacer cierto algoritmo para hacer una buena reanimación, ¿cierto? Primero evaluaré con todas las preguntas que hicimos, voy a evaluar, pero cuando me nace el bebé, a mí me va a dar, cuando nace lo recibo, yo voy a saber si a este bebé le hago una reanimación y lo llevo a la cuna radiante para hacer reanimación. ¿En base a qué preguntas? O bien le pongo a donde la madre. ¿Cuáles son las preguntas? 1, si es a término. 2, si respira o llora. Y por último, si tiene un buen tono. ¿Se acuerdan que esas hemos hecho las prácticas? Hoy día vamos a ir por esa término, respiro y llora, tiene un buen tono. Esas son las 3 preguntas que si está bien el paciente, hago contacto piel con piel. Pero si no está, no es a término, es posttérmino, no respira, no llora, está flácido, no le voy a hacer contacto piel con piel, voy a hacer un corte inmediato y le voy a hacer reanimación en la cuna radiante. Entonces ya perdón, que me está llamando, esperen un ratito ya. Hola. Les decía, primero la evaluación, ¿cierto? Ya una vez que lo llevo a la cuna radiante, ahí lo que tengo que hacer es, como siempre, ver las vías aéreas. Primero seguramente lo calentaré, secaré, estimularé, posicionaré y sobre todo aspiraré. Verificaré que esas vías estén permeables, ya sea con la sonda o ya sea con la pera, pero en la cuna radiante. Lo evalúo, el siguiente paso será si es que no responde el bebé, si responde bien, ¿no? Pero si no responde, ya tengo que ver qué está pasando en la parte respiratoria y probablemente ya si no responde a las medidas primarias, haré una presión positiva a través de la ventilación. Una ventilación, ¿no? Que una vez que le haga la ventilación a presión positiva, que tiene un protocolo de cómo hacer, que lo vamos a aprender en prácticas, seguramente ya me pondré luego, si mejora, con oxígeno, ¿no? Un CPAP para que pueda mantener la respiración. Pero ¿qué tal si por ahí no mejora con la ventilación? Ahí ya incluso
incluso puedo yo ya utilizar medidas invasivas como la intubación, el laringoscopio, tubo para poder hacerle respirar al bebé, porque no está respirando, ¿ok? Entonces, porque aquí hasta esta fase seguramente si le hago la intubación que mi bebé no está respirando, no está en apnea. Pero si por ahí mi bebé, después de ya alterarse la parte respiratoria, ¿qué se va a alterar? La parte cardíaca. Entonces dijimos que un bebé primero se altera siempre, casi siempre la parte ventilatoria, o sea, respiratoria, y luego recién la parte cardíaca. Entonces luego ya, si no responde, ya la intubé, seguro que voy a hacer que, para que si su frecuencia ya va declinando, va bajando, le voy a hacer las compresiones. Y si nada, ni con las compresiones mejora, al final voy a utilizar ¿qué? La adrenalina. Entonces, ¿qué es un paso así, de a poco? No puedo utilizar de inicio ya la adrenalina si me hace paro, no. No, primero es todo lo que hemos hablado, que vamos a conocer. Capaz no lo vean aquí, pero este algoritmo lo vamos a ir conociendo de manera un poquito rápida, porque esto en realidad es un tema práctico. Es un tema práctico. Acá, este es un algoritmo. Este algoritmo, por ejemplo, yo les voy a mandar así, en esta hojita. Que aquí está, esto de acá es el nacimiento. ¿Qué pregunta se hace cuando nace? La necesidad término, respira, llora, tiene un montón. Si tiene sí, es todo con la madre, contacto piel con piel. Si es no, ahí ya empieza lo que es la reanimación. Si es no, ¿me entiendes? Si es no, ahí ya empezamos en la cuna radiante vamos a hacer la reanimación, ¿sí? Y ahí dice, vamos a verlo de manera un poquito más amplia. ¿Eso es cine? Tiene que ser sí. Ya, entonces aquí. Perdón. Aquí. Entonces seguramente antes yo tendré toda la información del paciente, verificación de todo el equipo, ya saben. Y luego ya nace. Y nace y me hago las preguntas. ¿Está término? ¿Respira yo? ¿Tiene un buen tono? Sí, mamá. Apego precoz y todas las medidas que sabemos. Pero en este caso es no. Si es no, ¿dónde lo llevo? A la cuna radiante. ¿Y qué voy a hacer ahí? Calentar, secar, estimular, posicionar y aspirar. Esto es tal cual. Eso. Pero en la cuna radiante. Una radiante, hacemos todas las medidas de calentar, secar, estimular y posicionar. Todo esto, todas las medidas. Y nuevamente evalúo. Los triángulos son las evaluaciones, los rectángulos son las conductas frente a mi evaluación. Nuevamente evalúo. Verifico, ¿está respirando? No, está en apnea. O boqueo es cuando básicamente tiene esa respiración dificultosa que apenas respira y hace un boqueo, ¿no? Y la frecuencia menor a 100. Le tomamos el pulso en 6 segundos y no está en 9 por 10, 90, menor a 100. ¿Qué hago? Ventilación a presión positiva. Pero si por ahí mejoró con lo que son los pasos inmediatos y le evaluó, sí, ha mejorado, está respirando, no está en apnea y la frecuencia está más de 100, pero puede que esté con cierta dificultad respiratoria o cianosis, puede que esté, pero está respirando mi bebé. ¿Me entiendes? Otra cosa que está respirando, aunque con dificultad, pero está respirando. Ahí lo que hago es nuevamente verificar si no hay secreciones, aspiro, monitorizo, pongo oxígeno, ¿no? Y por supuesto le administro oxígeno porque está con cierta cianosis o dificultad, pero no le hago ventilación. Ventilación es cuando yo, mediante el aparato del reanimador o la BU, genero presión para que yo haga expandir sus pulmones, ¿cierto? Eso es muy diferente. En cambio, poner una mascarita a flujo libre de oxígeno es muy diferente. Entonces, en este caso, está en apnea mi paciente, no había mejorado con las primeras medidas, está en boqueo, la frecuencia menor a 100. ¿Qué voy a hacer? Ventilación a presión positiva. Para hacer la ventilación, seguramente también lo voy a monitorizar con saturación de oxígeno, con su oxímetro, y le pongo electrodos para poder monitorizar la parte de cardíaca. Entonces, para poder ventilar al bebé hay técnicas que lo vamos a aprender en práctica, ¿ya? En práctica. Hay que saber cuánto de frecuencia, cuál es el ritmo, cuánto de presión,
sí que no tiene que faltarse reanimación, porque si no, no van a poder para eso. Entonces, una vez que hago lo que es la ventilación a presión positiva, vuelvo a evaluar y veo si la frecuencia sigue bajando, está menos así. Entonces, ¿qué hago? Corrijo mi técnica. Tal vez algo estoy fallando en mi técnica, en la ventilación, y luego lo que se llama pasos correctivos Mr. Sopa. Capaz mi máscara está muy pequeña o está muy grande, no estoy haciendo un buen sello de la máscara. O capaz la vía de reposición de mi vía capaz está muy extendido, capaz está muy flexionado, reposiciono su vía con una toallita, se van a prender allá. O bien tiene más secreción que la vuelvo a aspirar, ¿sí? O capaz, la boca está muy cerrada, tengo que abrir la boca. O capaz la presión que estoy generando con el abuso no está adecuada, verifico mi técnica. Y bueno, y capaz, y si no, tal vez ya me tengan que intubar, ¿cierto? De vía alterna significa, capaz ya mi vía de la ventilación no resulta y tendría que intubar, consideraré la intubación, ¿sí? Entonces, ¿qué se llama esos pasos correctivos? Y si por ahí, corrigiendo esos pasos, mejoran bien, pero si por ahí no, ya hice los pasos correctivos, lo vuelvo a evaluar al paciente y la frecuencia sigue bajando, sigue, está menor a 60. ¿Qué voy a hacer? Intubo. Ahí ya hay hojas de tubo, tengo que saber los números de hojas de tubo, tengo que saber el diámetro, la hoja del laringoscopio, tengo que saber el número del tubo endotraqueal, tengo que saber cuánto de profundidad voy a meter, y ahí hay incluso reglitas que van a aprender ustedes en práctica, ¿ok? Entonces ahí intubo, valoro, nada, no mejora la frecuencia, sigue menor a 100, compresiones. Ahí ya tengo que generar compresiones, igual, técnicas que las vamos a aprender a cuánto por minuto, cuánto de profundidad, cómo voy a hacer, vamos a aprender en práctica. Pero ¿qué tal si está intubado y hice compresiones y no mejora? Sigue la frecuencia menor a 100. ¿Qué hago? Adrenalina. Y aquí está ya cuánto vamos a utilizar adrenalina, por qué vía, bueno, eso es práctico. No vamos a hablar más para no perder tiempo, porque como les digo, es tema práctico, ya hacer. Y también puedo considerar expansores. ¿Qué tal si es una mamá que tuvo una hemorragia y puedo pensar que tal vez mi paciente hace un shock, ¿cierto? Puedo utilizar expansores también, solución fisiológica, y hacerle unas expansiones al recién nacido para ver si tal vez por eso no está respondiendo y puedo intentar, si hay sobre todo antecedente de sangre, de pérdida de sangre materna. Bueno, entonces todo esto vamos a hacer en práctica, ¿ya? Para esto, esta tablita que les voy a mandar por el grupo, o sea, tienen que aprender, si no van a sacar los tienen que ir. ¿Qué hacemos si paciente cuando me nace tiene líquido meconial? Es una consideración que también tengo que hacer. Antes, a todo recién nacido que tenía meconio, lo que se hacía es hacerle una laringoscopía directa, y bien nace antes que llore, y aspirarle para sacar lo que es el meconio. Pero ahora se ha visto que no se debe hacer a todos, sino a aquel que no está respirando o no llora, ¿sí? Pero aquel que respira, por más que haya meconio, está respirando vigorosamente, tiene un buen llanto, no es la norma ya aspirar, ¿sí? O sea, ni bien más, ¿ok? ¿Y cuándo voy a detener la reanimación? Si se confirma la ausencia de frecuencia cardíaca luego de 10 minutos de reanimación. Es razonable, aunque la decisión de continuar a suspender debe ser individualizada, ¿ok? Por supuesto, después que al bebé le hago la reanimación, debo yo estar pendiente de ciertos aspectos, como por ejemplo estos bebés hacen hipoglicemia o hiperglicemia, por estrés, sobre todo la hiperglicemia, acidosis metabólica mixta, problemas de isquemia, trastornos hidroelectrolíticos. Entonces tendré que estar pendiente de signos vitales, de la temperatura, de la glicemia, ver cómo están sus fluidos, los electrolitos, ver si seguramente este paciente va a requerir nutrición parenteral, ver si hay complicaciones, por ejemplo, convulsiones que puede haber, o trastornos de la coagulación, o compromiso renal o infeccioso, ¿sí? ¿Ya? Y este es entonces el cuadrito. Acá
está todo el flujo grado. ¿Qué es primero que hago? Evalúo conducta, evalúo conducta, evalúo conducta, evalúo conducta, evalúo conducta. ¿Sí? Si no, responde. Pero si en el caso que sí mejora, está aquí. Y aquí es en el caso de que no tiene apnea, pero tiene dificultad, ¿qué hacer? Y estos de aquí son los tips para cada paso. ¿Sí? Son como los resúmenes para practicar. Por ejemplo, cuando hablaba aquí de cuáles son las preguntas al empezar, cómo voy a hacer la ventilación cuando haga la BUC, cuál es la frecuencia, cuál es el ritmo, cuál es la presión, cuántos ciclos, cuál es el mnemotécnico Mr. Sopa, qué número de tubo endotraqueal, cuál es el diámetro de los tubos que voy a utilizar, todo está aquí. Todo. ¿Ya? Entonces van a leer este código que los voy a mandar. Ahora, esto en cuanto a la reanimación, que como les digo, es un tema práctico. Vamos a conocer algunos signos que me van a dar a pauta para saber si mi paciente cuando nace tiene algún grado de dificultad respiratoria. ¿Qué tiene? Aleteo, he visto que su naricita cómo se abre, pero aparte tiene otros. ¿Qué otra cosa tiene? ¿Qué se llama eso de que se queja? Quejido. Eso también tiene otro tipo de quejido. ¿Escuchan? ¿Escuchan cómo se queja? Se llama quejido respiratorio, que muchas veces es audible a simple vista o a veces simplemente escuchando con el endoscopio. Otros signos. Entonces, el aleteo, el quejido son signos de dificultad respiratoria. ¿Qué se llama eso? Tiraje. ¿Ven cómo se le está hundiendo el pechito, como decimos? Por el uso de los músculos accesorios. Entonces, que por alguna situación a nivel pulmonar, dícese neumonía, dícese membrana hialina, o capaz síndrome de aspiración meconial, o capaz una simple taquipnea transitoria, pero cualquiera va a traducirse por esos síntomas. ¿Ok? ¿Qué tiene este niño? ¿Ven cómo se le une acá el pechito de aquí abajo? De tracción externa. Tracción externa. Y aquí lo que falta que nos salió es la disociación tóraco-abdominal. Es cuando esta parte se hunde y esto se eleva. Es así, como que aquí se hunde y aquí el abdomen se eleva. Y luego al revés, se hunde y esto se eleva. ¿Me entiendes? Esa es la respiración que llamamos en balancín, que es otro signo de dificultad respiratoria en pequeños. Ya que hay que estar alertas ante estos signos cuando nace un bebé. Por ejemplo, estos chicos, cuando decíamos, ¿se acuerdan que en un paso decíamos hago calentar, centrar, funcionar de balón y veo que si está en apnea, está en boqueo o la frecuencia es menor a 100, ¿qué hacíamos? Ventilación. Pero si por ahí no está en apnea, tampoco su frecuencia está menor a 100, pero tiene dificultad respiratoria, decíamos, ¿se acuerdan? Estos sí no son dificultades. A estos de aquí no les van a hacer a ninguno, van a hacer ahorita ya, hacer qué sé yo, ventilación o intubación, no. ¿Por qué? Porque están respirando. Si bien están con dificultad, pero están respirando. Pero puede llegar un momento que estos ya se cansen totalmente y ya hagan o apneas o con mucha dificultad respiratoria y baje la saturación. Ahí ya no, pues ahí ya tienen que intubar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esos son los signos de dificultad respiratoria. Entonces el tema de ahora vamos a hacer dificultad respiratoria en el recién nacido, pero antes vamos a conocer un poco que ya en muchas prácticas habíamos hablado de algunas características propias de un prematuro y un postérmino. Por ejemplo, un prematuro. Un prematuro es aquel que ha nacido antes de tiempo, ¿cierto? De
bebé siente menos, es un paciente que va a tener algunos rasgos. Cuanto más prematuro va a tener más rasgos propios del prematuro. Por ejemplo, siempre normalmente mide menor a 2,5 y pesa menos de 2,500, tiene menos de 47 centímetros, aunque no es la regla. He tenido pacientes prematuros que nacieron con buen peso, 2,700, 3, ¿no? Pero ustedes lo ven sus características físicas externas, por ejemplo, el cabellito no tiene cabello, o por los genitales, o por los nódulos, o por el mismo fumo, la misma ecografía, es un prematuro, ¿sí? ¿Ya? Perímetro torácico también disminuido, craneal también. La actividad postural normalmente son niños que salen ciertamente un poco hipotónicos, ¿no? Como las extremidades un poco flexionadas. La cabeza suele ser más grande en proporción al cuerpo. Los huesitos de la cabecita suelen ser más blanditos, los ojos más prominentes. Los pabellones auriculares suelen ser bien blanditos y no tienen cartílago. El tórax va a ser un tanto estrecho, las mámulas, los nódulos mamarios poco desarrollados, 0,2, 0,3, 0,5, ¿no? La piel bien delgada, se va a ver los relieves óseos. El color normalmente de los bebés son más rojitos, son donde se ven incluso las venitas de estos bebés. Puede haber cianosis, pueden tener ciertamente edemas, o a veces el lanugo, que es como un cabellito fino que envuelve la piel de estos bebés. Los testículos no descienden, los escrotos tienen pocas arruguitas, los labios mayores poco desarrollados. Pues son características físicas de un prematuro. Y estos prematuros suelen tener ciertas patologías, ¿no? O sea, ¿qué normalmente hace un prematuro? De lejos, normalmente los problemas respiratorios. Y entre estos, la membrana hialina. La enfermedad de membrana, escuchen por favor, enfermedad de membrana hialina, que lo vamos a tocar el tema. Asfixia, displasia broncopulmonar por el requerimiento y la intubación y el requerimiento de oxígeno. Cardiovasculares, como por resistencia del ductus arterioso. Del sistema nervioso central pueden tener hemorragias intraventriculares con neuromalacias periventriculares. Son fácilmente, susceptibles a infecciones porque tienen una inmunidad todavía no muy desarrollada, la piel es muy delgada. Son pacientes que se someten a procedimientos de intubación, de vía central, onfalocrisis. Entonces, fácilmente hacen infecciones, ¿ok? Gastrointestinales, porque a nivel intestinal todavía no están sus vellosidades bien formadas, la cantidad de enzimas tampoco, entonces se distienden fácilmente, no toleran cualquier leche y la osmolaridad y no son intolerantes la mayoría a la lactosa. Pueden hacer incluso problemas mayores como edema de pared, perforación de intestino, ¿no? O sea, y también la retinopatía del prematuro. En cambio, el posttérmino son aquellos que en el peso puede haber normal, puede estar aumentado, disminuido, no es que hay característica propia. Cabello normalmente más abundante, no tiene ya el lanugo, disminución del vernis. El vernis gaseoso es como una grasita que cubre la piel del bebé, un tanto blanquecina, que le ayuda incluso también a su termorregulación. Piel delgada, seca y descamada. Normalmente estos bebés nacen así con una piel con líneas, como estuviese pelando. ¿Vieron acá? Se pela, que se está pasando del tiempo, como decimos. Piel apergaminada, arrugas visibles en palmas de manos y pies, poca grasa subcutánea. Puede haber una coloración verdosa y amarillenta de la piel. Vean acá, por ejemplo, que está medio amarillo el cordón. Probablemente estos bebés se hayan hecho popoya dentro del útero y hayan pigmentado la piel del bebé. Las uñitas también suelen estar pigmentadas, ¿ya? Ahora, y estos bebés usualmente también tienen todos sus problemas. Aspiración de meconio es de la más frecuente. En posttérminos, aspiración de meconio. Puede haber hipoglicemia, dificultad en la alimentación, hipoxia, policitemia también puede haber, y por ende puede haber una hiperbilirrubinemia, ¿ya? Problemas en la regulación térmica, trastornos hidroelectrolíticos, ¿ya? Entonces, hablando ya de lo que se refiere a la dificultad respiratoria del recién nacido. Es la primera causa de ingreso a cuidados intensivos. Recién nacidos, la mayoría de los recién nacidos que están en terapia
lateral, si por ahí es un prematuro requiere un surfactante que cuesta carísimo, necesita el apoyo de neonatólogos intensivistas, ¿no? Entonces, ¿qué es? Caro. Es importante considerar que hay que hacer una detección temprana, oportuna, si no es posible tener todos los recaudos ya incluso intraparto para poder atenderlos correctamente. Esta es la escala de Silverman-Anderson que nos ayuda para ver si mi bebé tiene dificultad respiratoria. Por ejemplo, esta escala hace un puntaje, así como el Apgar, ¿cierto? ¿Se acuerdan que era 0, 1, 2 el Apgar? Pero 2 era cuanto mejor estaba, ¿cierto? En cambio aquí es al revés, 2 es cuanto peor está. Por ejemplo, el Silverman toma en cuenta que los movimientos tóraco-abdominales, eso es lo que les dije, de que esa respiración en balancín, ¿cierto? Eso se llaman movimientos tóraco-abdominales. El tiraje que ya les mostré, la retracción sifoidea también, el aleteo, el quejido, son signos que los voy a tomar en cuenta, ¿ya? Si mi paciente, qué sé yo, está en movimiento rítmico, no tiene tiraje, no tiene retracción, no tiene aleteo, no tiene quejido, entonces mi paciente no tiene dificultad respiratoria. No se duerman, pero si por ahí tiene ligeramente el tórax un tanto inmóvil, el abdomen un tanto en movimiento, tiene un tiraje pero leve, tiene una retracción leve, tiene una aletea leve, o un quejido pero audible con el electroscopio, 1. Entonces 1 más 1 más 1 más 1, ¿cuánto es? 5. Entonces, ¿cuánto será? 5. Y yo veo dónde entra 5. Dificultad entre 4 a 6, moderada. Ya, tiene moderada. Pero si por al contrario mi paciente tiene movimientos tóraco, esa disociación tóraco-abdominal, tiene un tiraje bien notorio, intenso, la retracción igual, el aleteo muy marcado, el quejido muy audible, incluso a simple oído, ya le estoy escuchando quejido, cada uno tendrá 2 puntos, ¿ya? 2 más 2 más 2 más 2, ¿cuánto es? 10. Entonces entra aquí, dificultad severa. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, estén haciendo internado, normalmente tienen que reportar así. Si tuviéramos un recién nacido que está con uno de estos síntomas, tendrán que reportar: doctora, tenemos un recién nacido de 24 horas de vida, tiene un Silverman de 10, que por ahí no siempre van a hacer todo así. Puede que tenga movimiento, disociación tóraco-abdominal y retracción leve, ¿me entienden? O puede que tenga simplemente una retracción sifoidea leve. Entonces 2 más 1 más 1, 4. 4, digamos, tiene este 2, 6, digamos, tiene 1, 7, ¿no? Entonces ahí uno se fija dónde va. Entonces, y en base a eso, usted le va clasificando, ¿no? El 1 es 0 cuando no tiene dificultad respiratoria, entre 1 a 3 tiene dificultad leve, entre 4 a 6 moderada y de 7 a 10 severa. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte? Entonces, ¿qué tienen que aprenderse esta clasificación? Bueno, acá básicamente habíamos hablado de que cuando hablamos de que cuando normalmente existe el corte, el clampeo del cordón, o el corte en todo caso que la obstetra le hace, es donde ahí el paciente empieza ya a oxigenar, ¿no? Con el primer llanto que realiza. Entonces ahí se produce una serie de eventos donde se va a producir el reemplazo de líquido a nivel alveolar por el oxígeno, que es lo normal. Y ahí incluso con esto aumenta lo que es el flujo sanguíneo. Son situaciones que normalmente se producen, pero muchas veces no. En todo ese proceso va a haber situaciones como, por ejemplo, donde no sale el líquido, o por ahí, acá, en vez de por alguna infección, existe una secreciones donde existe infección, una neumonía, o aspiró meconio, ¿cierto? Porque respiró antes, va a haber meconio. Entonces, todo eso que va a pasar, alteraciones en el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, va a traducirse por síntomas respiratorios. Pero, ¿cómo saber diferenciarlos? No vamos a poner todo porque si no se van a cansar, pero hasta cierto punto vamos a avanzar. ¿Cómo podemos diferenciar? Primero, es clave la técnica.
La historia clínica, la verdad, me ayuda mucho. Por ejemplo, si yo tengo una mamá que está con una infección de vías urinarias, una uroarnitis, una ruptura prematura de membrana, y el bebé hace fiebre, es más, ni siquiera hace fiebre, pero hace dificultad respiratoria a las pocas horas de nacida, ¿tendrá que sospechar de alguna infección? Sí, porque la mamá ha tenido antecedente de infección. Entonces, probablemente esta dificultad respiratoria sea más por una neumonía, ¿no? Que es un proceso infeccioso. Pero si no es así, y si por ahí, en vez del antecedente de la infección materna, veo que el bebé me ha nacido prematuro, en 34 semanas, ¿qué lo debo sospechar si tiene dificultad respiratoria? Lo más frecuente, membrana hialina. Y si por ahí no es así, mi paciente es post-término, 42 o 43, mi paciente tiene dificultad respiratoria, solo dificultad respiratoria, no estoy hablando más, solo tiene dificultad respiratoria, pero la antecedente es diferente, es post-término, mejor. ¿Sí? Entonces, el antecedente como que me marca a qué pensar, porque este bebé que tiene, este bebé que le han visto llorar, la dificultad, solo veo que tiene dificultad respiratoria, pero no sé qué, ¿no? Entonces, el antecedente ayuda mucho. Por supuesto, también guiado por la manifestación, luego haré los estudios de gabinete y llegaré. ¿Cuáles son las patologías respiratorias más frecuentes en el recién nacido? Uno, que es la membrana hialina, o síndrome de dificultad respiratoria, la neumonía neonatal, la taquipnea transitoria del recién nacido y el síndrome de aspiración de conejo. Ya, entonces, ¿qué es la membrana hialina o síndrome de dificultad respiratoria? Este es un trastorno secundario ¿a qué? A la deficiencia del surfactante. El surfactante, ¿qué es el surfactante? ¿Qué me puede decir? Los surfactantes son compostos tipo 2 Muy que bien. hace la amortiguación del aire cuando entra en contacto con Evita el colapso. Precisamente, este surfactante se produce a partir de las 34 semanas. Y si me nace antes, ¿en qué debo sospechar? Que no hay el surfactante. ¿Me entienden, no? Entonces, por eso es que el antecedente me ayuda a sospechar. Aunque no es exclusivo, la verdad, la prematurez de que haya deficiencia del surfactante. A veces también la membrana hialina puede haber incluso en términos hijos de madres diabéticas ha habido también disminución. Entonces, este surfactante, que es esa sustancia, en realidad es un componente que se produce en donde los neumocitos tipo 2 que me ayuda a evitar el colapso, está compuesto un 90% de dipalmitoil y fosfatidilcolina y un 10% de proteínas, que su función es ser un agente tenso ácido, ¿no? Entonces, la membrana hialina es la deficiencia de este surfactante, ¿ok? Y esto va a resultar conlleva en todo caso a una dificultad o insuficiencia respiratoria por deficiencia de esa sustancia poco después del nacimiento. El grado, la severidad va a variar, ¿sí? Pero cuanto más prematuro, más deficiencia y más compromiso, ¿ok? Entonces, por eso dice que la incidencia es inversamente proporcional a la edad gestacional, más frecuente cuanto más prematuro, ¿ok? Este es un prematuro, ¿no? Un chiquitingo, con un CPAP. Este es un grande, ¿ven? Es grande. Este es un niño obeso, macrosómico, hijo de madre diabética, que también se ha visto que sostienen una deficiencia de la membrana hialina, que les dejo como tarea porque. Entonces, habíamos hablado de que ella es el surfactante. ¿Y cuáles son las manifestaciones de la dificultad respiratoria? Digo, de la membrana hialina o lo llamada membrana hialina o síndrome de dificultad respiratoria. Sobre todo eso que se manifiesta por dificultad respiratoria al nacimiento y acompañado sobre todo de cianosis. Este paciente va a ser una hipoxemia
baja el oxígeno, aumenta el CO2 y usualmente hacen problemas de acidosis respiratoria, ¿ya? Capaz aquí no lo vean, pero ¿conocen el vidrio esmerilado? Sí. Cuando estos vidrios blindex lo esmerilan, es como empañado, ¿cierto? Esa imagen de vidrio esmerilado es la que produce la membrana hialina. Es como un vidrio empañado, esmerilado. Esa es la característica o el signo radiológico, podríamos decir, vidrio esmerilado que se produce en la membrana hialina. ¿Por qué? Porque existe un infiltrado retículo nodular, retículo granular, perdón, que va a ser esa imagen de vidrio esmerilado. Puede haber presencia de broncograma aéreo, no se ve muy bien por la luz. Va a haber un volumen pulmonar disminuido y menos espacios intercostales. Y va a haber grados, diferentes grados. Mire, de un grado leve a un grado mayor, 4, donde básicamente está opacificado total, ¿cierto? Y esto va a variar, vamos a poder leer un poco acá, donde dice que el grado 1 existe una granularidad pulmonar fina, o sea, va a haber como granularidad, o sea, un grado granularidad fina. Broncograma aéreo puede haber, ¿ya? Donde se dibuja la parte de las vías respiratorias. Se puede, ¿qué dice? Este broncograma aéreo confinado a los bordes de la silueta cardíaca. El grado 2, donde existe un infiltrado pulmonar ya más evidente, donde dice que existe incluso un broncograma aéreo ya que repasa los límites del borde cardiotímico, o sea, donde existe más broncograma aéreo. El grado 3, donde existen mayores densidades confluyentes, puede haber que estos infiltrados retículos nodulares confluyen, por ejemplo, en esta radiografía, capaz usted no lo ve, confluyen más acá que acá, o sea, son como infiltrados que confluyen más, como en parches. Y en el grado 4 existe una opacificación completa, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esos son los grados de la membrana hialina. Y el tratamiento va a ser, bueno, lo que es el surfactante pulmonar exógeno, ese es su tratamiento específico. Y por supuesto, ya todas las medidas de ventilación y todo. Pero va a haber un tratamiento también profiláctico antes del parto. Cuando se trata de prematuros, lo que se hace es ponerles a las mujeres embarazadas corticoides. Puede ser betametazoona, o betametazoona 12 miligramos cada 24 horas, o Dexa 6 cada 12 horas por 4 dosis, ¿no? Esto para ayudar un poco a lo que es la maduración pulmonar. ¿Cuántas semanas debería ser ideal para aplicarla? Normalmente si este paciente nace ya 36, 37, ya normalmente ya les colocan 34 con más razón, ¿cierto? Pero todo prematuro. ¿Cuándo estamos prematuros? ¿Usted es el niño? ¿Cómo? En el niño. Yo pensaba que era la mamá. No, pues, pero tomando en cuenta la edad gestacional, es a la mamá, no es al niño. Esto de acá es tomando en cuenta la edad gestacional del producto, pero se le coloca a la mamá. En cambio, este de acá es al niño. Este es a la mamá. Si veo que mi bebé es prematuro, ¿a quién le coloco? A la mamá. Tomo en cuenta la edad gestacional, entonces prematuro, le coloco. Y ese es ya cuando nació. Me nació prematuro, está haciendo membrana hialina, le coloco esto, ¿sí? Entonces el surfactante pulmonar exógeno es caro, por si acaso se hace como intubado el paciente, ahí mediante el tubo se va a colocar en forma de gotas, pasa el peso, todo, ¿no? Ahí para que pueda entrar al pulmón, ¿ya? Surfactante es una técnica ya de subespecialidad donde se coloca, vean por curiosidad cómo se aplica el surfactante a nivel de neonato, pero es un tratamiento caro. Surfactante pulmonar, no tengo la idea cuánto cuesta, ¿no? Pero me acuerdo que cuando estaba haciendo la residencia las mamás no podían comprar, ¿no? Es caro. Averigüemos cuánto está. Actualmente, la verdad, no sé, pero sí es caro. Bueno, vamos a llevar este tema más de neumonía y ahí quedamos. Neumonía neonatal. Aquí
vamos a ver que este es la infección del parénquima pulmonar de origen perinatal, ¿sí? Puede que este neonato ya durante el parto vino con neumonía o bien puede ser durante o postparto. Se habla de neumonía natal temprana cuando todos estos síntomas se presentan antes de las 72 horas. Debo pensar que es temprana. Y tardía cuando es más de las 72 horas, ¿ya? De vida, ¿no? Estamos hablando. Y como sabemos que la neumonía natal es un problema infeccioso, entonces, ¿qué están involucradas? Bacterias. Y probablemente el antecedente que haya tenido la mamá haya habido alguna causa materna, ¿cierto? Sepsis de la mamá, vulvovaginitis, infección urinaria, una ruptura prematura o capaz un parto domiciliario, algo ha habido que haya producido infección del bebé. Entonces, en este caso, la temprana usualmente está producido por ¿qué? El estreptococo beta-hemolítico del grupo B, llamado también Agalactiae, la Escherichia coli y la Klebsiella. Esos tres están relacionados a la temprana. La tardía está relacionada aquí a otros gérmenes, el Staphylococcus aureus y Epidermidis. ¿Por qué? ¿Por qué será estos dos? Porque usualmente la tardía son aquellos pacientes que, por ejemplo, hicieron membrana hialina. Esto no es un proceso infeccioso la membrana hialina, es un paciente, es un cuadro más por inmadurez, ¿cierto? Pero a este paciente, ¿qué le hacemos? Intubamos. ¿Qué más le hacemos? Probablemente le coloquen una onfaloclisis o una vía, entonces está sometido a funciones. ¿Y qué va a pasar en eso? Puede haber, si no se toman los recaudos de la bioseguridad, puede haber sobreinfecciones y hacer estos neumonías, ¿sí? Entonces, a raíz de estas infecciones. Entonces, ahí están más relacionados con los gérmenes de piel, Aureus y Epidermidis. Y hay algunos atípicos también, como producidos por la clamida trachomatis, el neuroplasma urolítico, los citomegalovirus, que pueden producir también neumonías. Entonces, el antecedente ya sabemos, infecciones, no siempre de vías urinarias, vaginal, pero infecciones. La ruptura prematura de membranas, usualmente más de 18 horas, ya me da una pauta también de pensar que este niño está con una neumonía, la coriomionitis, o que la mamá esté colonizada a nivel vaginal por el Streptococcus agalactiae. Este paciente va a tener dificultad respiratoria de manera insidiosa y producir dificultad respiratoria. Entonces, la historia clínica, el cuadro clínico, estudios radiográficos. ¿Y qué estudios radiográficos van a ver? Infiltrados igual, muchas veces simplemente en un solo pulmón, como que imágenes de una neumonía consolidada, o a veces en parches difusos, ¿sí? Infiltrados densos alveolares. Estos cambios usualmente se producen no de manera inmediata, usualmente a partir de las 48 horas recién vemos los cambios. Y bueno, y laboratorialmente puede haber leucocitosis que me va a dar una pauta para ver una infección, ¿cierto? O una PCR también alta, o sea, reactantes de fase aguda positiva. Entonces, en estos pacientes van a estar alterados estos. Y el tratamiento, como es una infección que voy a dar, seguramente oxígeno, todo lo que tiene que estar, pero el específico es los antibióticos. Si es una temprana, ampigenta. Ampi para sobre todo los gram positivos, el estreptococo beta-hemolítico del grupo B o Agalactiae, para la AMPI, incluso también la listeria se ha relacionado a la citogénica, se ha relacionado a la neumonía, igual le cubre. Y la agenda para los gram negativos, Klebsiella y Escherichia coli. Y la tardía, cefo-banco, para cubrir los estáfilos, ¿sí? Los estáfilos. Y ahí vamos a quedar. Nos queda taquimia.